Hola y bienvenidos a un nuevo programa de ufología exopolítica. Hoy comentaremos un caso muy parecido al del programa anterior, del contactado George Adamski. De los Estados Unidos nos vamos a Brasil y nos hacemos eco de una noticia y gracias al periodista Pablo Villarrubia Mauso hoy les podemos informar del caso Antonio Rossi. Pero primero me gustaría hacer un poco de biografía de este periodista para que ustedes lo conozcan un poco, y luego nos metemos de pleno en la narrativa del caso. Pablo Villarrubia Mauso nació en Sao Paulo, Brasil, en 1962, hijos de padres españoles. Su madre nació en el barrio de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. Ya desde pequeño se sintió atraído por el misterio. Fue su abuelo, quien había trabajado en Marruecos y en Canarias, la persona que promovió en él el gusto por los viajes, y especialmente por el conocimiento. Según Villarrubia, en la biblioteca de su barrio, solía copiar manualmente datos de diversos géneros, entre los que se encontraban las narrativas de expediciones de la antigüedad y las efemérides de los lanzamientos de naves espaciales hacia la Luna y otros planetas. Cuando tenía 19 años, comenzó a ejercer como DJ junto a un amigo en algunos locales de la ciudad de Sao Paulo, trabajo que mantendría hasta los 21 años. Villarrubia se licenció en periodismo en la Facultad Casper Libero de Sao Paulo en 1986 y comenzó su carrera periodística en 1988. Tras esto, trabajó durante un periodo de tiempo en un semanario de Sao Paulo, el City News Journal de Cidade. Fue durante su trabajo en dicho semanario cuando a finales de 1989 entrevistó a los investigadores españoles JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso, quienes habían viajado a Brasil para rodar un documental para la serie En busca del misterio, acompañándoles con posterioridad en el reportaje sobre Gasparetto. En esto, Jiménez del Oso le propuso ser corresponsal de la revista Más Allá, de la cual él era director. Fue así como se trasladó a España y comenzó a colaborar en sus revistas Espacio y Tiempo y Enigmas del Hombre y del Universo. Estableció su residencia permanente en España en 1992. Si bien, según me indica, todos los años viaja a Brasil para ponerse en contacto con la gente de su país natal, lo que le ha permitido investigar algunos casos muy importantes dentro del ámbito de la ufología y la parapsicología sudamericanas y estudiar antiguas civilizaciones amerindias. Fue en la primera etapa de la revista Enigmas donde conocería a muchos de sus actuales compañeros de Milenio 3 y Cuarto Milenio, quienes también trabajaban en ella. En 1997 comenzaría su carrera como escritor. En sus numerosos viajes en el mundo ha entrevistado a arqueólogos de todo el mundo y visitado sitios arqueológicos y museos de 3 continentes. Este hecho lo impulsó a querer conocer mejor la prensa escrita española en relación con la difusión de la arqueología. Así, debido a la ausencia de estudios existentes sobre este ámbito histórico en el periodismo, comenzó a desarrollar una investigación con ese sentido, que concluyó con la elaboración de su tesis doctoral, Periodismo Arqueológico y Empresa Informativa, que fue la primera tesis doctoral de este género presentada en España. En el año 2005 se doctoró en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, Villarrubia está trabajando en varios proyectos vinculados a la novela histórica, basándose en los datos personales que ha ido obteniendo a través de sus muchos viajes y experiencias vividas. Además de su carrera como escritor, Villarrubia sigue publicando reportajes de forma periódica, que combina con la publicación de nuevos libros y su participación en diversos medios de comunicación, tanto en prensa como en radio y televisión para España y Brasil. Así, actualmente trabaja como reportero guionista del programa español Cuarto Milenio en el canal 4 Televisión. Y ahora comenzaremos con el relato. Y dice así: en las estanterías de mi biblioteca de Sao Paulo, Brasil, el tiempo fue acumulando de polvo sobre un extraño libro publicado en 1959. Lo había encontrado en una librería vieja y tenía un insólito título: Un platillo volador. En un platillo volador visité otro planeta. Su autor, Antonio Rossi. Brasileño, descendiente de italianos, afirmaba que no se trataba de una obra de ciencia ficción,
sino del relato de una experiencia real protagonizada por él mismo en 1954. En diciembre de 2005, el que escribe estas líneas, instigado por la curiosidad, consiguió localizar a Rossi. En verdad ya no esperaba encontrarlo con vida, pues habían pasado muchos años desde su extraordinaria vivencia cósmica. Confieso que no pude reprimir la emoción al escuchar por teléfono la voz del hombre que decía haber viajado a un extraño planeta habitado por seres altamente inteligentes y desarrollados, con una apariencia sumamente particular. Transcurridos más de 50 años desde su experiencia, Antonio Rossi aún afirmaba perentoriamente y con naturalidad que vivió todo aquello que contó en su rarísimo y olvidado libro, en el que destaca su sugerente subtítulo: asombroso relato de un viaje hecho a otro planeta en un platillo volador. Evolución y adelanto de una civilización avanzada que ultrapasa todo cuanto se pueda concebir. Este era mucho más que un subtítulo, ya que destilaba un concepto que remontaba a los antiguos viajes medievales, cuando todo era asombroso y maravilloso, al mismo tiempo que dejaba abierta una puerta al futuro, la evolución, el progreso y la utopía. Me impresionó que el prólogo de la obra estuviera escrito por un militar, Levino Cornelio Wilczak, un importante general del ejército del estado de Sao Paulo. En él decía lo siguiente: conocemos perfectamente al autor, trabajador del metal, hombre simple, solícito, de carácter virtuoso, un ejemplo de buen ciudadano, tanto en el hogar como en la calle. Por eso es digno de estudio el relato de Antonio Rossi, especialmente a la luz del Evangelio, que nos dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Todo empezó durante una tarde primaveral de 1954, cuando Rossi, por aquel entonces, tenía 35 años. Viajó a la región de Paraibuna, situada a orillas del río homónimo al norte de Sao Paulo, junto con algunos amigos metalúrgicos. El joven estaba entretenido pescando cuando, al girar la cabeza, se topó con dos extrañas criaturas a unos 30 metros de distancia. La primera impresión del pescador fue de pánico. Cuando los entes se aproximaron más, pudo ver que estaban absolutamente desnudos o tal vez cubiertos por una malla muy ajustada al cuerpo y del mismo color de su piel. No poseían órganos sexuales aparentes, eran altos, unos 2 metros de altura, y tenían solamente 2 dedos en cada mano y pies, mientras sus cabezas se exhibían totalmente calvas. El cuerpo en su conjunto era atlético y bien proporcionado. Rossi se calmó cuando percibió que ambos personajes sonreían y que de sus rostros emanaba un aire de bondad. Sus ojos eran exageradamente grandes y sus pupilas amarillentas, y no tenían cejas. La nariz era minúscula y aplastada, las orejas pequeñas y la cabeza un poco mayor que la de una persona normal, pero de forma ovalada. ¿Desean alguna cosa?, osó pronunciar Rossi, pero los seres no le respondieron. El que estaba más adelantado solamente levantó el brazo y luego apuntó hacia sus ojos. En ese momento, el testigo percibió dentro de su cabeza algunos sonidos. Aunque los seres no habían movido sus gruesos labios, escuchó que ellos venían en son de paz y que eran habitantes de otro planeta. Tenga confianza en nosotros, pues queremos invitarlo a visitar nuestro mundo. No lo obligamos, solo le invitamos. Si acepta, dentro de algunas horas llegaremos a nuestro planeta. Garantizamos traerlo de vuelta con la misma salud y disposición en que ahora se encuentra. Entonces podrá relatar a sus semejantes todo lo que ha visto y aprendido. Después de mucho cavilar y dudar, el joven accedió a la invitación, confiando en la honestidad de sus extraños interlocutores. Fue cuando lo condujeron hasta un platillo volante de aspecto grisáceo, de unos 30 metros de diámetro y 9 metros de alto en la parte central, donde se erigía una cúpula. El objeto estaba flotando en el aire a medio metro de altura del suelo. Rossi entró a través de una puerta y subió por una escalera. En el interior del ingenio encontró otro ser de las mismas características que los anteriores. Cuando visité a Antonio Rossi en su humilde casa en un barrio periférico de Río de Janeiro, este me rememoró aquella aventura impresionante con mucha emoción. Uno de los seres me extendió la mano con una especie de vaso y lo llenó con un líquido grueso parecido a la miel. Me pidió que me lo bebiera.
porque era imprescindible para afrontar el largo viaje. Imaginen que era una droga para aguantar la travesía espacial. Lo bebí ya que creí que muerto yo no le serviría de nada. La sala donde se encontraban los tres seres tenía 8 metros de diámetro. Era completamente redonda y tenía las paredes lisas. El techo, en forma de cúpula, estaba bien iluminado, a pesar de la claridad. Rossi no pudo localizar el origen de la luz, intensa y difusa en todos los ángulos, y perfectamente homogénea. En el centro había una mesa circular de 2 metros de diámetro y unas 12 banquetas fijas al suelo, de medio metro de altura. Tenían un único pie y se repartían simétricamente alrededor del salón, excepto del lado de un misterioso panel. Este poseía unos 3 metros de largo y casi 2 de altura, y una serie de palancas y botones en el centro. En el centro pues, había una pantalla ovalada. El asombrado viajante terrestre no observó en ese panel cables o conexiones, ni enchufes eléctricos. Parecía que todo estaba fabricado en un único bloque, de un mismo material, y había otros dispositivos que les eran desconocidos. Rodeando la sala había una serie de pequeñas ventanas ovaladas, intercaladas por líneas divisorias. Rossi intentó, sin éxito, descubrir alguna puerta. No obstante, una se abrió, pero su umbral desapareció al cerrarse. Todo poseía formas redondas, no había absolutamente nada cuadrado o con ángulos rectos. En un determinado momento, los seres llamaron la atención del pasajero para que mirara por la pantalla, que recordaba a la de una televisión. Observó una esfera verdosa en el centro de la imagen que fue acercándose. Parecía un planeta con ríos, montañas y lagos en su superficie. De pronto apareció la ciudad de Sao Paulo vista desde el aire con asombrosa nitidez, con sus rascacielos y el aeropuerto de Cogongas. Mientras discurría el viaje por el espacio, los seres conversaron mentalmente con Antonio Rossi. Le dijeron que practicaban deportes en su planeta y que su alimentación era vegetariana. Una de las actividades más apreciadas por ellos era el cultivo de flores. Cuando la nave se aproximó al planeta de los altos humanoides, Rossi vislumbró una ciudad en forma ovalada que parecía estar construida de cristal. Fuera les esperaba una comitiva. El testigo se sintió avergonzado, pues estaba vestido con unos pantalones para pescar y una camisa rasgada. Además, alzaba unos viejos zapatos de goma y llevaba un machete sujeto a la cintura. Rossi se sintió incómodo con un vestuario tan poco formal. Sin embargo, varios hombres, mujeres y niños dieron la bienvenida al visitante con gestos cariñosos y sonrisas. Algunos se le acercaron y lo abrazaron fraternalmente. En aquel momento percibí una ausencia total de ruidos. Poco a poco me sentí envuelto por una sutil y misteriosa música. También observé que las calles eran tubos de un material parecido al cristal, tal vez de 180 metros de ancho, y las aceras de unos 40 metros. Las casas eran invariablemente redondas, transparentes, equidistantes, con jardines floridos y sin ventanas, recuerda Rossi. El metalúrgico percibió la diferencia entre hombres y mujeres por el comportamiento, ya que los seres de sexo femenino eran más delicados pero no presentaban ninguna peculiaridad física. Asimismo, observó numerosos vehículos transitando por las gigantescas avenidas. Más tarde, sus anfitriones le contaron que los monitores colectivos circulaban a 1500 km por hora. Se asemejaban a un cilindro vertical de 5 metros de altura, coronado por una cúpula de 10 metros de diámetro. Eran semitransparentes y en su interior se divisaban numerosas banquetas redondas situadas en la periferia interna. En el centro de los vehículos había una mesa redonda y no necesitaban conductores, funcionaban con solo marcar el destino que se deseaba en un panel. En la cantera central de las avenidas se situaban plataformas donde aterrizaban estos platillos volantes. Las ciudades del planeta estaban iluminadas por la noche con proyectores denominados futuodes. Lanzaban al cielo fuertes chorreos de gas que se inflamaban y producían luz fría, formando una gran bóveda de 100 metros de altura. La claridad artificial penetraba fácilmente en las residencias transparentes. El atónito visitante
Supo más tarde que la población de aquel mundo extraterrestre vivía una especie de socialismo que facilitaba la recuperación moral y física de los menos favorecidos. De hecho, no usaba dinero y casi todos los servicios eran colectivos y gratuitos. Además, le dijeron que no existían las guerras u otras disputas entre ellos. Aunque no usaban las armas, los líderes disponían de una especie de rayo láser llamado rayo nítrico. Eran unos rayos luminosos potentísimos de baja y alta frecuencia, con un alto poder destructor. Tenían la capacidad de desintegrar la Tierra en 20 minutos. Sin embargo, los habitantes tenían un comportamiento pacífico y jamás utilizaban estas armas con fines destructivos, sino disuasorios. Explica Rossi. Uno de los seres se le presentó como el Dr. Huxley, un médico que trató de servir de guía al nuevo amigo terrestre. El doctor le contó que su raza no poseía pulmones, pero respiraban por la piel. Al no disponer de dientes, aquellos seres degustaban los alimentos en la boca durante algunos minutos. Según Huxley, sus congéneres tampoco poseían un sistema de excreción, ni de líquidos ni de sólidos, y solían vivir entre 180 y 220 años. En los parques que me llevó a visitar el Dr. Huxley, los árboles poseían hojas de tono amarillo rojizo, como si estuvieran casi secas, y tenían flores del tamaño de un plato. De algunas frutas recogidas de estos árboles, los habitantes del planeta extraían sus zumos vitamínicos, me explicó Rossi. Después, el doctor condujo al visitante a un hospital, donde pudo atestiguar cómo se practicaba una cirugía totalmente limpia. Los componentes de una herida, como la sangre y los tejidos damnificados, eran extraídos por succión con un extraño aparato. Con otro instrumento esparcían un líquido incoloro que cubría la herida, completando la desinfección. Luego, con otro aparato, extendían un líquido transparente y pegajoso que se acumulaba en las cavidades de la herida, una especie de plasma que la cicatrizaba. Huxley habló sobre religión a su anfitrión terrestre. Mencionaba la grandeza y poder infinitos de Dios, de un Dios único. Sus iglesias o templos constaban de 40 grandes edificios, sin paredes laterales, cuyos techos, en forma de cúpula, eran sostenidos por columnas. El doctor extraterrestre también llevó a su invitado a un lugar donde había una sala con 12 cascos que funcionaban como proyectores mentales. Una luz golpeó el rostro de Rossi con el casco puesto en la cabeza, y en ese momento le fue sugerido imaginar algo que le apeteciera. Rossi pensó en el cerro de Corcovado, con la estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro. Al abrir los ojos vio la montaña en una pantalla, tal como la había mentalizado. Durante su presunto viaje al planeta de nombre desconocido, Antonio Rossi supo que el Dr. Huxley podía predecir el futuro. Este pronosticó que en el año 2030 habrá una verdadera metamorfosis moral y física, juntamente con un cambio radical en todos los sectores de la vida humana. El supuesto médico extraterrestre aseguró que los países donde un simple obrero sea también ingeniero, o en los que un agricultor compagine sus actividades en el campo con las tareas de un médico, serán las naciones que dictarán la paz del mundo. La evolución se obtiene por la práctica de buenas acciones, por la tolerancia y la bondad mental, en suma, por nuestro amor al semejante, capacidad que estamos obligados a usar, habría dicho Huxley a Rossi. El nacimiento de una nueva raza extraterrestre, por la mezcla de las existentes, fue otro de los puntos analizados por el médico cósmico. En el futuro, la nueva raza deberá consumir solamente el 7% de la cantidad de alimentos que ahora ingiere y será mucho más inteligente. Las zonas de la Tierra que ahora están heladas se convertirán en tierras fértiles y los recursos naturales podrán racionalmente cubrir necesidades de 16.000 millones de seres humanos, que vivirán unos 40 años más que la media actual. Asimismo, el Dr. Huxley alertó sobre la necesidad de proteger la fauna y la flora terrestre y evitar la devastación de las selvas. También condenó el consumo de la carne animal en nuestra dieta. Una de las cosas más interesantes reveladas a Rossi fue que la enfermedad del cáncer estaría provocada por un virus.
y que las investigaciones médicas deberían dirigirse en ese sentido. Llegó el momento de volver a la Tierra. Tal como en la ida, a la vuelta Rossi tomó el mismo líquido viscoso. Antes de despedirse, Huxley le aconsejó que escribiera un libro relatando su aventura en aquel planeta situado en algún lugar del universo. Prometió que volverían a verse en un futuro. La nave espacial, o Bolidor, regresó al mismo lugar donde los seres habían recogido a Antonio Rossi. Este se despidió de sus cicerones con lágrimas en los ojos, consultó el reloj, marcaba las 17:06 horas del día anterior. Se había parado. Miró al sol y calculó que deberían ser sobre las 10 de la mañana. El atolondrado metalúrgico caminó un poco hasta encontrar el campamento de los compañeros de pesca, que preocupados preguntaron dónde había pasado la noche. Pues no lo habían encontrado. Rossi se calló, ya que había prometido a Huxley guardar el secreto de su aventura durante los 8 días posteriores al viaje. Dijo, como excusa, que había pasado toda la noche pescando en la otra orilla del río. Cuando transcurrió el tiempo acordado, Rossi decidió reunir a sus amigos de trabajo para contarles lo sucedido. Me contestaron que lo había soñado, nadie me creyó. Lo comprendí, pues realmente fue algo increíble, pero cumplí con lo que me pidió el doctor Huxley. Escribí el libro, aunque mal supiera redactar una carta, le confesó el anciano, encogiendo los hombros. Durante casi 2 días que estuve con Antonio Rossi y su esposa, confirmé que era un hombre de vida normal. Me sorprendió su vivacidad y su prodigiosa memoria, a pesar de la edad. Me decía que, en parte, eso se debía a los alimentos que había ingerido durante su estancia en el lejano planeta, ya que le dieron un aliento tan grande que hasta hoy se siente robustecido. Y aquí acaba esta sorprendente historia de una persona humilde, la cual no tiene nada que ganar y mucho que perder. No hay ningún interés monetario ni nada parecido como en otros muchos casos, ¿no?, de este tipo. Esperemos que lo que el doctor Huxley predice sea así. Con las investigaciones y últimos acontecimienos, por ahí van los tiros. Esta sociedad está cambiando y la Tierra también. Bueno, nos despedimos hasta la siguiente entrega. Gracias y hasta la próxima.